En las colinas de El Hatillo, uno de los municipios más exclusivos del área metropolitana de Caracas, existe una mansión que representa la convergencia perfecta entre poder político y crimen organizado en la Venezuela del siglo XXI. Esta propiedad, cuya existencia el gobierno venezolano nunca ha confirmado oficialmente, pero que ha sido documentada por investigaciones periodísticas y agencias de inteligencia internacional, pertenece a Tarek Zaidan El Aissami Madá, quien sirvió como vicepresidente de Venezuela bajo Nicolás Maduro y quien ha sido identificado por el gobierno de Estados Unidos como uno de los narcotraficantes más importantes del hemisferio occidental. La historia de cómo un hijo de inmigrantes sirios libaneses, nacido en una familia de clase media, llegó a ocupar la segunda posición más poderosa del gobierno venezolano, mientras simultáneamente construía un imperio de narcotráfico, es la historia de la transformación de Venezuela de una democracia petrolera a un narcoestado. Y la mansión de El Hatillo es el símbolo físico de esta transformación. Tarek El Aissami nació el 12 de noviembre de 1974 en El Vigía, una ciudad pequeña en el estado Mérida, en los Andes venezolanos. Sus padres, Carlos El Aissami y May Madá, eran inmigrantes de origen sirio-libanés que habían llegado a Venezuela en las décadas de los 50 y 60 como parte de una ola migratoria significativa de cristianos y musulmanes del Levante que buscaban oportunidades económicas en América Latina. La familia El Aissami no era particularmente acaudalada, pero tampoco pobre, representando la clase media profesional que había prosperado durante los años del boom petrolero venezolano. El padre de Tarek, Carlos El Aissami, era un activista político de izquierda con conexiones al Partido Comunista de Venezuela y a movimientos de solidaridad con causas árabes, particularmente la causa palestina y posteriormente con grupos como Hezbollah. Esta crianza en una familia políticamente activa y conectada con redes transnacionales del Medio Oriente resultaría fundamental para la trayectoria posterior de Tarek. Desde joven estuvo expuesto a ideología de izquierda radical, a redes de solidaridad internacional y a una visión del mundo donde Estados Unidos e Israel eran los enemigos principales y donde la resistencia por cualquier medio, incluyendo violencia, era legítima. Durante su adolescencia en los años 80, cuando Venezuela enfrentaba una crisis económica severa tras décadas de prosperidad petrolera, Tarek se involucró en activismo estudiantil y en círculos de izquierda, que eventualmente lo conectarían con el movimiento bolivariano liderado por Hugo Chávez. Tarek estudió Derecho en la Universidad de los Andes en Mérida, una de las instituciones académicas más respetadas de Venezuela. Durante sus años universitarios en los 90, se convirtió en líder estudiantil y organizador del movimiento bolivariano en el occidente del país. Cuando Hugo Chávez fue encarcelado tras el intento de golpe de Estado fallido del 4 de febrero de 1992, Tarek fue uno de los jóvenes activistas que trabajaron incansablemente para mantener vivo el movimiento, organizando protestas, distribuyendo propaganda y construyendo redes de apoyo. Esta dedicación temprana al chavismo, cuando el movimiento aún era marginal y perseguido, le ganaría credenciales revolucionarias que más tarde serían invaluables. Cuando Chávez fue liberado de prisión en 1994 e inmediatamente comenzó a organizar su campaña presidencial, Tarek El Aissami estaba perfectamente posicionado como organizador joven, educado e ideológicamente comprometido. Trabajó en la campaña presidencial de 1998 que llevaría a Chávez al poder, enfocándose particularmente en movilización juvenil y organización en los estados andinos. Cuando Chávez ganó la presidencia en diciembre de 1998, iniciando lo que llamó la Revolución Bolivariana, Tarek El Aissami, con apenas 24 años, fue recompensado con posiciones en el nuevo gobierno. Su ascenso dentro del régimen chavista fue meteórico. En el 2000 fue nombrado coordinador de seguridad de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la nueva Constitución Bolivariana. En 2003, con apenas 29 años, fue designado director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la agencia de inteligencia interna de Venezuela, conocida como SEBIN. Esta posición era extraordinariamente poderosa para alguien tan joven y reveló la confianza que Chávez depositaba en él.
Como director del SEBIN, el Aizami controlaba un aparato de vigilancia, espionaje y represión que monitoreaba a opositores políticos, infiltraba organizaciones de la sociedad civil y operaba centros de detención donde prisioneros políticos eran interrogados y frecuentemente torturados. Fue durante su periodo al frente del SEBIN, entre 2003 y 2008, cuando el Aizami comenzó a construir las redes y estructuras que eventualmente lo convertirían en uno de los narcotraficantes más poderosos de Venezuela. El SEBIN tenía acceso a información de inteligencia sobre todas las actividades criminales en Venezuela, incluyendo narcotráfico. En lugar de combatir estas redes criminales, el Aizami estableció alianzas con ellas, ofreciendo protección a cambio de pagos y lealtad política. Transformó al SEBIN de una agencia de inteligencia en una organización híbrida que combinaba funciones de seguridad estatal con operaciones criminales, un patrón que se repetiría en múltiples instituciones del Estado venezolano bajo el chavismo. Durante estos años, el Aizami también estableció conexiones con Hezbollah, la organización político-militar libanesa clasificada como grupo terrorista por Estados Unidos y otros países occidentales. Estas conexiones se facilitaron por su herencia familiar, sus conexiones en comunidades árabes de Venezuela y la política exterior de Chávez, que deliberadamente cultivaba relaciones con enemigos de Estados Unidos, incluyendo Irán, el principal patrocinador estatal de Hezbollah. Investigaciones de inteligencia estadounidense e israelí posteriormente documentarían que el Aizami facilitó el establecimiento de células de Hezbollah en Venezuela, proporcionó documentos venezolanos a operativos de Hezbollah y permitió que la organización utilizara Venezuela como base para actividades de financiamiento, incluyendo lavado de dinero del narcotráfico. En 2008, el Aizami fue promovido a ministro del Interior y Justicia, una posición aún más poderosa que le daba control sobre todas las fuerzas policiales de Venezuela, el sistema penitenciario y políticas de seguridad interna. Simultáneamente, fue electo gobernador del estado Aragua, una posición que mantendría hasta 2012. Aragua es un estado estratégicamente importante, ubicado en el centro-norte de Venezuela, con costas en el Caribe y proximidad tanto a Caracas como a importantes puertos. Para operaciones de narcotráfico, controlar Aragua significaba controlar rutas cruciales para mover cocaína desde Colombia, donde se produce, a través de Venezuela hacia mercados en Estados Unidos, Europa y África Occidental. Como gobernador de Aragua, el Aizami no solo toleró el narcotráfico, sino que lo institucionalizó. Testimonios de narcotraficantes arrestados y cooperando con autoridades estadounidenses revelarían posteriormente que el Aizami estableció un sistema donde cárteles de drogas pagaban tarifas regulares por el derecho a utilizar territorio de Aragua para transporte y almacenamiento de drogas. Estas tarifas no eran sobornos informales, sino pagos estructurados, casi como impuestos, que fluían a través de una red de intermediarios controlados por el Aizami. A cambio, los narcotraficantes recibían protección policial y militar, uso de infraestructura estatal como pistas de aterrizaje y advertencias sobre operativos antinarcóticos que podían ser ordenados por presión estadounidense. Pero el Aizami no se contentó con ser simplemente un facilitador que recibía pagos de narcotraficantes. Según acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos basadas en años de investigación, él mismo se convirtió en narcotraficante, supervisando directamente el transporte de cocaína desde Colombia a través de Venezuela. Utilizaba su posición gubernamental para proporcionar protección total a sus propias operaciones, mientras simultáneamente atacaba selectivamente a narcotraficantes competidores que no estaban bajo su protección, confiscando sus drogas y revendiéndolas a través de sus propias redes. Este modelo de funcionario gubernamental, operando simultáneamente como criminal, es la esencia del narcoestado. El vehículo principal para las operaciones criminales de El Aizami era un empresario llamado Samark José López Bello, quien había sido compañero de universidad de El Aizami en Mérida y quien se convertiría en su socio y testaferro principal. López Bello no tenía formación en negocios ni experiencia empresarial legítima, pero bajo la protección de El Aizami construyó un imperio empresarial que abarcaba múltiples sectores: construcción, importación, distribución de combustible,
bienes raíces y más. Estas empresas funcionaban como fachadas para lavar las enormes ganancias del narcotráfico, transformando dinero ilícito en activos aparentemente legítimos como propiedades, vehículos de lujo, yates y cuentas bancarias internacionales. La mansión de El Hatillo fue adquirida durante este periodo de enriquecimiento explosivo en los 2010. El Hatillo es un municipio caracterizado por propiedades de lujo, seguridad privada y residencia de la élite venezolana, incluyendo oligarcas, empresarios conectados con el régimen y funcionarios gubernamentales de alto nivel. La propiedad de El Aissami, según investigaciones periodísticas que han intentado documentar su ubicación exacta mediante registros públicos fragmentarios y testimonios de residentes del área, es una estructura expansiva con múltiples edificaciones, piscina, canchas deportivas y jardines extensos. Está rodeada por muros altos y seguridad privada constante, haciendo imposible la observación directa desde el exterior. Lo extraordinario de esta propiedad no es solo su valor, estimado en millones de dólares en un país donde el salario mínimo es de apenas unos pocos dólares mensuales, sino la imposibilidad de explicar su adquisición mediante ingresos legítimos. Los salarios oficiales de funcionarios públicos venezolanos, incluso en las posiciones más altas, son insuficientes para comprar propiedades de este tipo. El Aissami nunca ha tenido una carrera empresarial legítima fuera del gobierno. No heredó riqueza familiar significativa. La única explicación plausible para su riqueza es que proviene de actividades criminales, específicamente del narcotráfico y la corrupción asociada. En 2012, después de completar su término como gobernador de Aragua, el Aissami regresó al Gabinete Nacional como ministro del Interior, Justicia y Paz, consolidando aún más su control sobre el aparato de seguridad venezolano. Para este momento, era ampliamente reconocido dentro de los círculos de poder chavista como una de las figuras más poderosas del régimen, superado solo por Chávez mismo y por Diosdado Cabello, quien era considerado el jefe operativo del Cartel de los Soles. La relación entre el Aissami y Cabello era compleja, alternando entre alianza y competencia. Ambos controlaban facciones dentro del régimen, ambos estaban profundamente involucrados en narcotráfico y ambos competían por influencia sobre Maduro después de la muerte de Chávez. Hugo Chávez murió el 5 de marzo de 2013 tras una larga batalla contra el cáncer. Su muerte creó una crisis de sucesión dentro del chavismo. Aunque Chávez había designado a Nicolás Maduro como su sucesor, Maduro carecía del carisma, la astucia política y la autoridad personal de Chávez. Era visto por muchos dentro del régimen como una figura de transición débil que dependería de las facciones poderosas para mantener el poder. El Aissami se alineó tempranamente con Maduro, calculando correctamente que apoyar al sucesor designado le proporcionaría más oportunidades de avance que desafiarlo. Esta lealtad sería recompensada generosamente. Maduro ganó la elección presidencial de abril de 2013 por un margen extremadamente estrecho y ampliamente cuestionado. La oposición denunció fraude masivo y rechazó los resultados. Venezuela entró en un período de inestabilidad política creciente, exacerbada por un colapso económico acelerado. Los precios del petróleo comenzaron a caer en 2014, devastando una economía completamente dependiente de exportaciones petroleras. La inflación se disparó, alcanzando eventualmente niveles hiperinflacionarios. Escasez de alimentos, medicinas y productos básicos se volvió endémica. Hospitales dejaron de funcionar, la infraestructura se deterioró y millones de venezolanos comenzaron a huir del país. En este contexto de crisis, el régimen de Maduro se volvió cada vez más autoritario y cada vez más dependiente del narcotráfico como fuente de ingresos. Con acceso limitado a mercados financieros internacionales debido a sanciones y mala gestión, con la producción petrolera colapsando debido a corrupción y falta de inversión, y con las arcas del Estado vacías, el narcotráfico se convirtió en una de las pocas fuentes de divisas disponibles para el régimen. El Aissami, con su control del aparato de seguridad y sus redes criminales establecidas, se volvió indispensable para la supervivencia del régimen. El 4 de enero de 2017, Maduro nombró a Tarek El Aissami como vicepresidente ejecutivo de Venezuela, convirtiéndolo en la segunda figura más poderosa del gobierno.
El nombramiento fue sorprendente para observadores internacionales que conocían la reputación de El Aissami. Para ese momento, su nombre ya había aparecido en múltiples investigaciones periodísticas y reportes de inteligencia vinculándolo con narcotráfico y terrorismo. El nombramiento enviaba un mensaje claro. El régimen de Maduro no tenía intención de distanciarse del narcotráfico, sino que lo abrazaría aún más abiertamente como política de Estado. 9 días después del nombramiento, el 13 de febrero de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó una medida extraordinaria. Designó a Tarek El Aissami como narcotraficante internacional bajo la ley Kingpin, un estatuto diseñado para sancionar a los traficantes de drogas más significativos del mundo. Esta designación congeló cualquier activo que El Aissami pudiera tener bajo jurisdicción estadounidense. Prohibió a ciudadanos y empresas estadounidenses hacer negocios con él, y señaló públicamente que el vicepresidente de Venezuela era considerado por el gobierno estadounidense como un criminal mayor. Simultáneamente, el Tesoro designó a Samark López Bello, el socio empresarial de El Aissami, bajo la misma ley. El comunicado del Tesoro detallaba las acusaciones contra El Aissami, que había supervisado narcotráfico masivo durante su tiempo como gobernador de Aragua, que facilitó mensualmente envíos de 1.000 kilogramos de cocaína desde Venezuela, que trabajó con narcotraficantes mexicanos y colombianos, que protegió operaciones de narcotráfico mediante su control del aparato de seguridad venezolano, que lavó ganancias del narcotráfico a través de empresas controladas por López Bello y que mantenía vínculos con Hezbollah. El Tesoro también identificó 13 empresas asociadas con López Bello que servían como vehículos de lavado de dinero. La respuesta del gobierno venezolano fue predecible: negación total y denuncias de imperialismo estadounidense. Maduro defendió apasionadamente a El Aissami, llamándolo un revolucionario ejemplar víctima de una campaña de difamación. El Aissami mismo convocó una conferencia de prensa donde rechazó las acusaciones como mentiras fabricadas por la CIA y afirmó que Estados Unidos lo perseguía por su apoyo inquebrantable a la revolución bolivariana y a causas antiimperialistas. Ningún medio de comunicación venezolano bajo control del régimen cuestionó esta narrativa. La designación del Tesoro, en lugar de provocar una crisis política interna en Venezuela, simplemente reforzó las líneas de batalla entre el régimen y sus críticos. Para la comunidad internacional, sin embargo, la designación de un vicepresidente en funciones como narcotraficante mayor fue un momento sin precedentes. Había habido casos anteriores de funcionarios gubernamentales acusados de narcotráfico, el caso más famoso siendo Manuel Noriega de Panamá. Pero Noriega fue acusado después de que Estados Unidos había decidido removerlo del poder mediante invasión militar. En el caso de El Aissami, Estados Unidos estaba designando como criminal a un funcionario actualmente en el segundo cargo más poderoso de un gobierno con el cual aún mantenía relaciones diplomáticas, aunque severamente deterioradas. Marcó una escalada en la política estadounidense hacia Venezuela y confirmó públicamente lo que investigadores y analistas habían argumentado durante años: que Venezuela se había convertido en un narcoestado. Como vicepresidente, El Aissami supervisó aspectos cruciales de la economía venezolana durante el periodo más crítico de la crisis. Fue responsable de gestionar la escasez de alimentos mediante el sistema de distribución controlado por el Estado conocido como CLAP, un mecanismo que el régimen utilizaba para mantener control social distribuyendo cajas de comida subsidiada a familias leales. Fue responsable de negociar con acreedores internacionales sobre la deuda externa venezolana masiva que el país era incapaz de pagar. Fue responsable de implementar políticas económicas de emergencia mientras la inflación alcanzaba niveles de millones por ciento anualmente. En todas estas áreas, las acusaciones de corrupción masiva proliferaban, con contratos gubernamentales adjudicados a empresas fantasma, importaciones sobrefacturadas y desvío sistemático de recursos públicos. La mansión de El Hatillo se convirtió durante estos años en un centro de operaciones para El Aissami. Allí recibía a narcotraficantes, empresarios corruptos, funcionarios gubernamentales subalternos y, según algunos reportes de inteligencia, representantes de organizaciones criminales internacionales y grupos como Hezbollah.
La propiedad funcionaba no solo como residencia, sino como un espacio donde política, negocios y crimen se mezclaban sin distinción. Esta fusión de funciones es característica de cómo operan los narcoestados, donde las líneas entre Estado legítimo y empresa criminal se borran completamente. En junio de 2018, Maduro removió a El Aissami de la vicepresidencia en un movimiento que muchos interpretaron como respuesta a presiones internacionales y quizás a dinámicas de poder interno dentro del régimen. Sin embargo, El Aissami no fue castigado ni marginado. Fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional y posteriormente, en abril de 2020, fue designado ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, la compañía petrolera estatal de Venezuela. Este último nombramiento era particularmente significativo porque le daba control sobre los activos más valiosos de Venezuela en un momento en que la industria petrolera estaba colapsada por años de corrupción, sanciones estadounidenses y falta de inversión. Como ministro de Petróleo, El Aissami supervisó esquemas elaborados para evadir sanciones estadounidenses sobre el petróleo venezolano. Esto involucró la creación de empresas fantasma, el uso de buques que apagaban sus sistemas de rastreo para ocultar destinos, transacciones financieras a través de jurisdicciones opacas y ventas de petróleo a compradores dispuestos a violar sanciones, particularmente empresas chinas, rusas e iraníes. Mientras el pueblo venezolano sufría escasez de gasolina en un país con las reservas petroleras más grandes del mundo, El Aissami y sus asociados desviaban petróleo para enriquecimiento personal y para mantener funcionando al régimen. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos escaló dramáticamente su acción contra el régimen venezolano, presentando acusaciones criminales de narcoterrorismo contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y otros 14 funcionarios venezolanos de alto nivel. La acusación contra El Aissami, específicamente, alegaba que desde aproximadamente 2004 hasta el presente había conspirado con otros para importar cocaína a Estados Unidos, que había proporcionado apoyo material a las FARC colombianas clasificadas como organización terrorista por Estados Unidos, y que había participado en conspiración para poseer armas en relación con narcotráfico. El Departamento de Justicia ofreció una recompensa de $10 millones por información que condujera al arresto de El Aissami. Las acusaciones proporcionaban detalles específicos sobre las operaciones de El Aissami. Según fiscales federales, él supervisaba una red que facilitaba el transporte de múltiples toneladas de cocaína mensualmente desde Venezuela, que utilizaba aviones privados y pistas de aterrizaje clandestinas en territorio venezolano, que coordinaba con cárteles mexicanos que controlaban la distribución en Estados Unidos, que lavaba ganancias mediante una red internacional de empresas fachada y cuentas bancarias, y que utilizaba la violencia para eliminar competidores y proteger sus operaciones. Los fiscales caracterizaron a El Aissami como uno de los narcotraficantes más poderosos y peligrosos del mundo, comparable a figuras como Joaquín El Chapo Guzmán o Pablo Escobar en términos de la escala de sus operaciones. La acusación criminal estadounidense tuvo poco efecto práctico inmediato porque El Aissami permanecía en Venezuela, protegido por el aparato de seguridad del régimen. No podía viajar internacionalmente sin riesgo de arresto y extradición, pero dentro de Venezuela era intocable. Sin embargo, las acusaciones incrementaron significativamente la presión sobre el régimen y complicaron sus relaciones internacionales. Países que mantenían relaciones con Venezuela enfrentaban la pregunta incómoda de si estaban dispuestos a tratar con funcionarios acusados formalmente de narcotráfico por Estados Unidos. Durante 2020 y 2021, mientras Venezuela enfrentaba la pandemia de COVID-19 sobre una infraestructura de salud ya completamente colapsada, El Aissami continuó operando desde posiciones de poder. El sistema de salud venezolano era incapaz de responder a la pandemia. Hospitales carecían de agua corriente, electricidad, medicamentos básicos y equipo de protección. Mientras decenas de miles de venezolanos morían por COVID y otras enfermedades tratables, El Aissami y otros funcionarios del régimen continuaban viviendo en lujo, accediendo a tratamiento médico en el extranjero y desviando recursos que deberían haber sido destinados a la emergencia sanitaria. En junio de 2021,
El régimen de Maduro orquestó elecciones parlamentarias fraudulentas que la oposición boicoteó en su mayoría. El régimen recuperó control formal de la Asamblea Nacional, que había estado en manos de la oposición desde 2015. El Aissami fue nombrado nuevamente como uno de los vicepresidentes ejecutivos, esta vez enfocado en economía. También asumió la presidencia del Banco Central de Venezuela, dándole control sobre política monetaria y reservas internacionales del país. Esta concentración de poder económico en manos de alguien acusado de narcotráfico por Estados Unidos era evidencia adicional de cuán completamente el crimen organizado había capturado al Estado venezolano. Sin embargo, en 2023, la posición de El Aissami dentro del régimen comenzó a mostrar grietas. En marzo de ese año, fue removido de sus posiciones en el gabinete en circunstancias misteriosas que el gobierno nunca explicó completamente. Inicialmente se especuló que esto era resultado de luchas de poder interno entre facciones del régimen, posiblemente relacionadas con control de las menguantes rentas petroleras y del narcotráfico. Luego, en septiembre de 2023, El Aissami fue arrestado por autoridades venezolanas en lo que el régimen describió como una investigación de corrupción relacionada con PDVSA y el sector petrolero. El arresto de El Aissami fue extraordinario por múltiples razones. Primero, representaba uno de los funcionarios de más alto nivel del régimen chavista en ser arrestado desde que el movimiento llegó al poder. Segundo, el arresto fue por corrupción en el sector petrolero, no por narcotráfico, lo cual muchos observadores interpretaron como el régimen atacando selectivamente ciertos tipos de crimen mientras protegía a otros. Tercero, el momento sugería posibles motivaciones políticas, quizás relacionadas con negociaciones entre el régimen de Maduro y Estados Unidos sobre alivio de sanciones a cambio de concesiones políticas, incluyendo potencialmente elecciones presidenciales más competitivas en 2024. Las circunstancias exactas del arresto de El Aissami y su estatus actual permanecen opacas. El régimen venezolano ha proporcionado información mínima sobre las acusaciones específicas contra él, el progreso de cualquier investigación o juicio, o dónde está siendo detenido. No ha habido acceso independiente a él para verificar su condición. Esta opacidad es típica del sistema judicial venezolano, que funciona como instrumento del régimen en lugar de como institución independiente. Es imposible saber si el arresto representa genuina rendición de cuentas por corrupción, si es simplemente teatro político diseñado para aplacar presiones internas o externas, o si es resultado de luchas de poder entre facciones criminales compitiendo por control del Estado. Lo que el arresto de El Aissami definitivamente no representa es justicia por narcotráfico. Aunque Estados Unidos ha acusado formalmente a El Aissami y ofrece una recompensa sustancial por su captura, el gobierno venezolano no ha mostrado ninguna disposición a extraditarlo. De hecho, la Constitución venezolana prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos, una protección que el régimen ha invocado consistentemente para proteger a funcionarios acusados de crímenes en el extranjero. Es altamente improbable que El Aissami enfrente juicio en Estados Unidos a menos que el régimen de Maduro colapse y un nuevo gobierno decida cooperar con autoridades estadounidenses. La mansión de El Hatillo permanece, representando la riqueza acumulada durante décadas de narcotráfico y corrupción. Su existencia es un recordatorio visible de la impunidad que ha caracterizado al régimen chavista. Funcionarios pueden acumular fortunas mediante actividades criminales, vivir en lujo obsceno mientras el país colapsa a su alrededor, y enfrentar consecuencias solo cuando dinámicas de poder interno hacen conveniente sacrificarlos. No hay rendición de cuentas real. No hay justicia para las víctimas de sus crímenes. No hay recuperación de activos robados para beneficio del pueblo venezolano. La historia de Tarek El Aissami es inseparable de la historia más amplia de cómo Venezuela se transformó en narcoestado. Esta transformación no fue inevitable ni accidental. Fue el resultado de decisiones deliberadas tomadas por individuos específicos que priorizaron poder y enriquecimiento personal sobre el bienestar nacional. Hugo Chávez, con su retórica antiimperialista y su alianza con regímenes y grupos clasificados como terroristas por Occidente, creó el ambiente ideológico que justificaba colaboración con narcotraficantes y organizaciones criminales
como medios legítimos de resistencia contra Estados Unidos. Nicolás Maduro, careciendo del carisma y autoridad de Chávez, se volvió cada vez más dependiente de figuras como el Aissami, que controlaban los instrumentos de represión y las fuentes de financiamiento ilícito. El papel de el Aissami dentro de esta estructura fue crucial por varias razones. Primero, su control del aparato de inteligencia y seguridad le permitió institucionalizar la protección del narcotráfico, transformándolo de una actividad criminal clandestina en una operación semioficial del Estado. Segundo, sus conexiones con Hezbollah y redes criminales internacionales proporcionaron al régimen aliados globales y capacidades operativas que un Estado aislado y sancionado necesitaba desesperadamente. Tercero, su disposición a utilizar violencia extrema para eliminar amenazas y competidores hizo efectivo el control del régimen sobre territorios y actividades criminales. Las víctimas de las operaciones de el Aissami son numerosas y diversas. Primero están las decenas de miles, posiblemente cientos de miles de personas en Estados Unidos, Europa, África Occidental y otros mercados de destino que se volvieron adictas a la cocaína que el Aissami y sus asociados traficaron. La adicción destruye vidas, familias y comunidades, y cada kilogramo de cocaína transportado representa sufrimiento humano concreto. Segundo están las comunidades en Colombia y Venezuela, afectadas por la violencia asociada con la producción y tráfico de drogas. Tercero están los opositores políticos, periodistas y activistas venezolanos que fueron vigilados, arrestados, torturados o asesinados por el aparato de seguridad que el Aissami controló. Cuarto está el pueblo venezolano en general, que ha sufrido colapso económico y humanitario mientras funcionarios como el Aissami saqueaban los recursos del país. El impacto regional de las operaciones de el Aissami también es significativo. Venezuela bajo el chavismo se convirtió en un refugio para grupos criminales de toda América Latina. Las FARC colombianas utilizaron territorio venezolano como santuario durante décadas. Disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 continúan operando desde Venezuela. El ELN, otra guerrilla colombiana, mantiene presencia significativa en territorio venezolano. Grupos criminales brasileños como el Primeiro Comando da Capital utilizan Venezuela como ruta de tráfico. Cárteles mexicanos tienen representación en Venezuela. Esta concentración de criminalidad organizada ha desestabilizado toda la región, exportando violencia y drogas a países vecinos. La comunidad internacional ha luchado por responder efectivamente al narcoestado venezolano. Estados Unidos ha implementado múltiples rondas de sanciones contra funcionarios individuales como el Aissami, contra sectores enteros de la economía venezolana y contra el régimen en general. La Unión Europea ha implementado sanciones más limitadas. Organizaciones como la OEA han condenado al régimen. Sin embargo, estas medidas han tenido efectos mixtos. Por un lado, han aislado al régimen y dificultado su acceso a recursos. Por otro lado, han proporcionado al régimen una narrativa conveniente sobre bloqueo imperial que explica todos los problemas del país, y han empeorado el sufrimiento de la población ordinaria. El debate sobre sanciones es complejo. Críticos argumentan que sanciones castigan a civiles inocentes mientras los líderes del régimen continúan viviendo en lujo, que han exacerbado la crisis humanitaria al limitar el acceso de Venezuela a comercio y finanzas internacionales, y que han fortalecido al régimen al proporcionarle un enemigo externo conveniente. Defensores argumentan que sanciones son una de las pocas herramientas disponibles para presionar al régimen sin intervención militar, que están diseñadas para impactar a líderes del régimen, no a la población, y que la crisis venezolana es resultado de 2 décadas de corrupción y mala gestión chavista, no de sanciones implementadas después de que la crisis ya estaba avanzada. Para el Aissami personalmente, las sanciones han limitado significativamente su capacidad de disfrutar su riqueza. No puede viajar a países occidentales sin riesgo de arresto. No puede mantener cuentas bancarias en jurisdicciones que cooperan con sanciones estadounidenses. No puede invertir abiertamente en bienes raíces o negocios internacionales. Sin embargo, ha encontrado formas de operar mediante testaferros, jurisdicciones no cooperativas como Rusia, China, Turquía e Irán, y uso de criptomonedas para movimiento de dinero.
La efectividad de sanciones contra individuos determinados con recursos significativos es limitada. La pregunta de si el Aissami alguna vez enfrentará justicia real depende completamente de cambios políticos en Venezuela. Mientras el régimen chavista se mantenga en el poder, él permanecerá protegido, incluso si actualmente está detenido por razones internas del régimen. Su destino está inextricablemente ligado al del régimen. Si el régimen cayera, ya sea por colapso interno, transición negociada o intervención externa, el futuro de el Aissami sería incierto. Podría intentar negociar inmunidad como parte de un acuerdo de transición. Podría huir a un país aliado dispuesto a proporcionarle refugio, como Rusia, Irán o posiblemente Cuba. O podría ser entregado a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones criminales pendientes contra él. La historia de América Latina incluye ejemplos variados de cómo funcionarios corruptos y criminales han enfrentado justicia o la han evadido. Manuel Noriega fue capturado por Estados Unidos en la invasión de Panamá de 1989, juzgado en Estados Unidos por narcotráfico y sentenciado a 40 años de prisión. Alberto Fujimori de Perú fue extraditado de Chile y encarcelado por violaciones de derechos humanos y corrupción. Por otro lado, muchos otros han vivido en exilio cómodo durante décadas sin enfrentar consecuencias. El futuro de el Aissami probablemente dependerá más de cálculos políticos que de consideraciones de justicia. La mansión de El Hatillo permanecerá como símbolo de una era en la historia venezolana, un periodo en que el Estado fue capturado completamente por redes criminales, cuando funcionarios públicos operaban abiertamente como narcotraficantes, y cuando la línea entre gobierno y crimen organizado desapareció por completo. Es un monumento a la corrupción, la impunidad y la traición de la promesa bolivariana que originalmente prometía justicia social y dignidad para los venezolanos. Como la mansión de Cilia Flores y otros funcionarios chavistas, representa la transformación de un movimiento que llegó al poder denunciando a la oligarquía corrupta, pero creó una nueva oligarquía criminal aún más rapaz. Para los millones de venezolanos que han huido del país o que permanecen sufriendo colapso económico, violencia endémica y pérdida de esperanza, figuras como Tarek El Aissami representan todo lo que salió mal con su país. Un joven que pudo haber utilizado su educación, inteligencia y posición para servir genuinamente al pueblo venezolano, eligió en cambio convertirse en uno de los narcotraficantes más poderosos del hemisferio occidental, utilizando instituciones del Estado como instrumentos de enriquecimiento criminal. Esta elección, multiplicada por docenas de funcionarios en posiciones similares, destruyó un país que tenía todos los recursos y ventajas para prosperar. La mansión maldita de El Aissami permanece en las colinas de El Hatillo, habitada o vacía, protegida por seguridad privada, oculta detrás de muros que mantienen al mundo exterior alejado. Representa no solo la historia de un hombre, sino la historia de un país que perdió su camino, de instituciones capturadas por el crimen y de un pueblo traicionado por líderes que prometieron liberación pero entregaron opresión. Algún día, cuando Venezuela finalmente se libere del narcoestado que el chavismo construyó, esta mansión y otras como ella tendrán que ser confrontadas. Podrían convertirse en museos documentando la corrupción del régimen, podrían ser confiscadas y convertidas en espacios públicos sirviendo a las comunidades que fueron victimizadas, o podrían simplemente ser demolidas como símbolos de una era que los venezolanos querrán olvidar. Pero por ahora permanecen recordatorios físicos de cómo el poder político y el crimen organizado se fusionaron completamente, y de cómo un hijo de inmigrantes que pudo haber construido un legado de servicio público eligió en cambio convertirse en el capo de la droga que fue vicepresidente.